tengo tiempo, no alcanzo, va a ser algo difícil para que yo prepare algo nuevo. Entonces lo que yo decidí hacer, hermanos, es hacer una cuestión tópica. Recuerden, cuando hablamos de mensajes tópicos o ¿cómo se llaman? Sí, bosquejos tópicos como tal, nos referimos a sermones que son doctrinales, son totalmente doctrinales. En este caso, decidí hacer un estudio rápido y obviamente no puedo abarcar todo lo que es la doctrina, pero es una doctrina que se predica muy poco. Entonces decidí predicarlo esta mañana, que viene siendo la doctrina de... No es el diezmo. La doctrina de la seguridad de la salvación. Ese es un tópico que realmente no se predica casi nunca. Es raro escuchar temas inclinados o dirigidos hacia lo que es la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación es muy importante, especialmente en la actualidad. Hay un gran grupo de personas alrededor del mundo que dicen que es imposible que tú tengas la seguridad de tu salvación. Tú les puedes preguntar, cuando tú mueras vas a ir al cielo, y te dicen, quién sabe, no sé, si Dios quiere, solamente Dios sabe. ¿Okay? El problema es de que esas personas están basando su salvación de acuerdo a su moralidad. ¿Sí? Ellos están basando su salvación de acuerdo a su moralidad. Si son buenas personas, posiblemente entren al cielo. Pero si no han sido tan buenas personas, entonces su fin será el infierno. Pero la persona que pone eso en balanza, la moralidad del individuo en balanza, es Dios. Entonces, en su mente, estas personas que basan su salvación de acuerdo a la moralidad de ellos, no tienen respuesta. Simplemente pueden decir, ¿quién sabe? Dios es el único. Porque Él es últimamente quien pone mi moralidad y mis buenas obras en una balanza. Después tienes a las personas también que dicen ser cristianas, mayormente de lo que viene siendo la línea arminiana. Si usted no sabe cuál es la doctrina de Arminio, entonces usted puede hacer un estudio muy grande acerca de eso. Eso es entre usted y Dios si usted lo lee. Pero estas iglesias que tienen mayormente la doctrina arminiana, por otra parte, ellos también consideran que su salvación depende de la moralidad. Pero que cuando ellos son inmorales, o es decir, caen en pecado, pierden la salvación. Uno de los grupos más conocidos, aunque no es no los quiero poner bajo un estereotipo, pero muchos pentecostales así lo creen. Si yo caigo en pecado, siendo una persona salva, y yo he caído, entonces yo pierdo mi salvación, ya no soy salvo. Y tengo que volver a pedirle a Cristo que entre en mi corazón. Porque de no ser así, voy a ir al infierno. ¿Por qué? Porque he pecado, porque he caído en inmoralidad, en impureza. Y he perdido la salvación que Cristo me ha ofrecido. Entonces, esta rama de los arminianos terminan pidiéndole a Cristo que entre en su corazón una y otra vez. Caen en pecado y en su mente, ya perdí la salvación. Híjole, Señor Cristo Dios, me arrepiento, sálvame nuevamente. Pero la Biblia nos dice que Cristo Jesús murió una sola vez y para siempre.
para salvarnos una sola vez y para siempre. Esto se llama la seguridad de mi salvación, porque mi salvación no depende de mi moralidad. Depende de la persona de Dios. Depende de la persona de Jesucristo. No depende de mi moralidad. Él pagó. Él lo hizo todo. Él dijo: consumado es. Por lo tanto, mi salvación es eterna. Si yo pudiese perder mi salvación, entonces mi salvación no sería eterna, sino que mi salvación sería temporal. Pero este no es el caso. Cristo Jesús pagó, porque de Él y de su justicia depende mi salvación y la suya. No de mis aspectos morales. No es mi propia justicia, es la justicia de Cristo en mí, porque yo estoy en Él. Entonces, vamos a hablar acerca de esta doctrina de la seguridad en esta mañana. Y como les menciono, es algo con lo cual las personas batallan con este asunto todos los días, alrededor de todo el mundo, pensando que su salvación no está segura, que su salvación no está garantizada. En el caso de ellos, de estas personas que creen así, ciertamente hay un problema. No han comprendido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar con una oración esta mañana. Señor Padre, le pedimos que podamos comprender su palabra en esta mañana, que podamos crecer en su conocimiento, crecer en gracia y aprender acerca de la seguridad de la salvación. El hecho de que no la perdemos jamás. Porque usted murió una sola vez y para siempre, para redimirnos una sola vez y para siempre. Le pedimos, Señor, que podamos entender esta doctrina, por lo menos la parte que vamos a ver esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios, le pedimos por esto. Amén. Ok, muy bien. Ahora, no es mi intención el día de hoy abarcar todo lo que es el tema de la seguridad de la salvación. Es muchísimo. Podríamos estar en este estudio por semanas y hacer de ello una sola serie grande. Entonces, lo que vamos a ver es el día de hoy la fuente de la seguridad. La fuente de la seguridad. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo puedo tener yo la seguridad? ¿En qué descansa la seguridad de mi salvación? Ese es el término correcto. ¿En qué descansa la seguridad de mi salvación? ¿Sobre qué está fundamentado? ¿Cuáles son mis bases para asegurar que mi salvación es eterna y no temporal? Y que no depende de mi moralidad. Tengo 5 puntos en esta mañana acerca de eso. Pero vamos abriendo vamos a ver varios versículos. Ustedes saben que cuando hablamos de sermones tópicos, se ven siempre muchos versículos. Entonces vamos rápidamente al Evangelio de Juan. Este va a ser nuestro versículo principal en esta mañana. Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Nuevamente vamos a ver varios versículos, pero vamos a iniciar con estos. Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. La palabra de nuestro Señor nos dice, por boca de nuestro Señor Jesucristo mismo: mis ovejas oyen mi voz y las conozco. Ay, mira, está apagado esto. Pero está bien, ok. Entonces dice, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Lo interesante es, nadie las arrebatará de mi mano. Esto implica tú mismo. Ni siquiera tú puedes arrebatarte a ti mismo de la mano de Dios. Ese es uno de los puntos también que enfatizan los arminianos, los de ese rama. Ellos dicen que en efecto
Si ellos desean mañana, ya no quiero ser salvo, no sé por qué quisieran hacer eso, pero es un argumento que ellos utilizan. Dicen, si yo mañana deseo ya no ser salvo, yo puedo decirle a Dios, Señor, ya no quiero ser salvo, y dejo de ser salvo. Es decir, que ellos son más poderosos que la mano de Dios que sostiene su alma. Y dice aquí, nadie las arrebatará de mi mano, incluyéndolas a ellos mismos. Nada ni nadie. Si eres salvo, jamás, dice el versículo, jamás perecerás, tendrás vida eterna. En otras palabras, tampoco es afectado por mi moralidad. ¿Por qué? Observen. Y vamos a nuestro primer punto. Vamos al primer punto. Ya me estoy adelantando. La seguridad de nuestra salvación se basa en hechos bíblicos, inmutables. Primero, una fe objetiva de nuestra seguridad son las promesas incondicionales de Dios. Como es el caso aquí de este versículo de Juan capítulo 10. Esto es incondicional. No te está diciendo, si tú eres moral, no perecerás jamás. Si tú eres bueno, tendrás vida eterna. Si eres una buena persona, nada ni nadie te arrebatará de mi mano. Eso no es lo que dice. Por lo tanto, es una promesa incondicional. Bueno, si quieres ponerle una condición, la condición es que seas salvo, que hayas creído en Él, que Él es tu Señor. Pero fuera de esa condición de salvación, de gracia, realmente no hay una condición. Son promesas incondicionales. Y la seguridad de mi salvación depende, en un primer plano, recuerden, les dije que son 5 puntos. En un primer punto, mi garantía de salvación descansa sobre la fuente, que son sus promesas incondicionales. Vamos a ver otras, ahí mismo, en Juan capítulo 6, nos regresamos atrás. Juan capítulo 6, versículo 37 nos dice lo siguiente: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Otra vez, es incondicional. No dice, si al que a mí viene pero cae en pecado, le voy a echar fuera. No dice nada, dice simplemente, no lo echaré fuera, el que el Padre a mí trajere. Lo cual, si quisiéramos agregarle un poco a ese punto por medio de ese versículo, podríamos hablar acerca de la elección. ¿Okay? Pero no es el tema de esta mañana. También podemos ver esto en Romanos. Vamos rápidamente a Romanos. Capítulo 8. Y vamos a leer versículos 31 al 39. Son varios versículos. 8, 31 al 39. Dice la palabra: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Otra vez hablando de predestinación ahí. Dios es el que justifica. O sea, Él es el que justifica. Yo no me justifico a mí mismo, porque no depende de mi moralidad. Depende de su justicia, no la mía. Entonces, es por su justificación. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. O sea, el que intercede por nosotros como sumo sacerdote en la actualidad.
¿Quién nos separará de la persecución? Observen, ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea, de su salvación. ¿Quién me va a separar de esa salvación que Él me da? Y observemos, tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Todas esas cosas me van a separar del amor de Dios o me van a separar. O sea, si yo estoy sufriendo esas cosas, si yo estoy sufriendo hambre, si yo estoy sufriendo desnudez, si yo estoy sufriendo peligro, si yo estoy sufriendo persecución, ahí les va. Hay muchas personas que consideran que cuando les está yendo muy mal, que Dios ya no les ama. Es que Dios ya no me ama, ya estoy fuera de la gracia de Dios. Porque tengo persecución, porque tengo hambre, porque estoy con frío, porque estoy pasando amenazas, porque mi familia tiene broncas conmigo, etcétera, etcétera. Y consideran muchas personas que eso implica que están fuera del amor de Dios, porque les está yendo mal. Pero realmente la salvación o el amor de Dios tampoco depende de tus circunstancias. Si te está yendo mal, eso no significa que Dios no ame a sus elegidos. Los tiene sufriendo por su voluntad, por amor a su nombre, por diversas razones, las cuales hablaremos posteriormente en el servicio de la mañana, en el libro de Job. Bueno, continuamos con este pedazo de lectura. Aquí en Romanos 8 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos cortados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, a pesar de que me está yendo posiblemente mal, mi amor está muy vivo. Mi salvación no depende de mi circunstancia. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es su salvación, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede separarme de la salvación, del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y mi circunstancia, otra vez, no depende de si me ama o no. O vamos, no es el indicio de que Él ya no me ama. Muy bien. Ahora, cuando hablamos nosotros de la seguridad de la salvación, la palabra seguridad como tal, en el Nuevo Testamento, con referencia a la salvación, tan solo aparece unas 5 o 6 veces. Muy pocas veces vemos la palabra seguridad en el Nuevo Testamento con referencia a la salvación. Entonces muchos dirían, ya ves, entonces la seguridad de la salvación pues es falsa. Bueno, si nosotros observamos el libro de 1 de Juan, tan solo el libro de 1 de Juan, observamos que hay por lo menos 40, escúchenme bien, por lo menos 40 ocasiones en que en el libro de Juan se utiliza algún derivado de la palabra saber o conocer en relación a la salvación. Entonces, si leemos 1 de Juan, podemos ver aproximadamente 40 veces que se nos dice que sepamos que tenemos la salvación, que hay una seguridad absoluta de que soy salvo. En un solo libro, 40 veces se nos dice que podemos tener la seguridad. Puedo saber, tener la certeza. Pero a pesar de que todos tenemos ese pequeño libro en nuestras Biblias, aún así hay grandes cantidades de personas que dicen, no sé si soy salvo, yo no puedo saber, yo no tengo la certeza, ahí Dios dirá. 1 de Juan nos dice que podemos saber.
En nuestra lectura que tuvimos en Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, específicamente en el versículo 28, nos dice nuestro Señor Jesucristo que todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador personal no perecerá jamás. Y poner en duda esa afirmación de nuestro Señor Jesucristo es hacer de Él un mentiroso. Cristo Jesús mismo dijo: el que ha creído en mí y está en mí y yo en él, no perecerá jamás, tendrá vida eterna, nadie lo arrebatará de mi mano. Al decir que yo puedo perder la salvación porque depende de mí, de mi justicia, de mi moralidad, has hecho de Cristo Jesús mismo un absoluto mentiroso. Pablo mismo dice en 2 Timoteo, vamos rápidamente a verlo, 2 Timoteo, capítulo 1, me gusta citar este versículo mucho, a menudo lo cito aquí en la iglesia. 1 Timoteo, capítulo 1 y versículo 12, dice la palabra de nuestro Señor Dios: porque no permito, no, ese no es. ¿Seremos infieles? Hermanos, ¿qué está pasando con mi Biblia? Ah, sí es ese. Ok. 2 Timoteo 1:12. Mayormente vamos a ver la segunda parte, pero dice el versículo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé, o sea, él tiene la seguridad en la persona de Cristo, yo sé a quién, es decir, a Cristo. Yo sé a quién he creído. Él ha depositado su fe porque Él es un elegido. Y Él sabe y cree en Él. Y estoy seguro, otra vez mostrando seguridad, que es poderoso. Es decir, que Dios es más poderoso que yo y puede guardar mi depósito, es decir, el depósito de su alma, para aquel día. Pablo estaba diciendo: yo sé y estoy seguro en quién he creído, en la persona de Cristo Jesús, que Él, Cristo Jesús, es más poderoso que yo y más poderoso que todos, porque Él es Dios omnipotente, y Él guardará el depósito de mi alma en sus manos. Wow. Pablo tenía la seguridad de la salvación de su alma, porque él sabía en quién había confiado, en quién había depositado su fe, en el omnipotente. Vamos a avanzar. Segundo punto. Otra fuente de seguridad, o sea, ¿en qué está puesto? Entonces, número 1, la seguridad en las promesas incondicionales de Dios. Punto número 2, la fuente de la seguridad en la completa obra de la expiación de Dios. Cristo Jesús, y conocemos muy bien estas palabras, las hemos citado varias ocasiones, en la cruz del Calvario, al final de su vida aquí terrenal, nuestro Señor Jesucristo dijo las muy famosas palabras: consumado es, hablando acerca de la salvación. Es decir, que la salvación ya estaba completa en el acto de su muerte. Él ya había pagado con su muerte el pecado, o más bien la redención ha sido efectuada. Finalmente, lo que todos los santos del Antiguo Testamento estaban esperando, la venida y la muerte del Mesías, es decir, su salvación consumada, llegó a su culminación cuando Él expiró y Él consumó o terminó con la obra de la salvación. A partir de ahí, todos nosotros vemos hacia atrás, a lo que Cristo hizo. Los que estaban en el pasado veían hacia el futuro lo que Cristo habría de hacer. Cristo lo llevó a cabo, dijo consumado es,
Ya la salvación es completa y ahora nosotros los elegidos, los que hemos creído, tuvimos que ver hacia lo que Él hizo en el pasado para ser salvo. Lo que Él hizo en la cruz es importantísimo, es imprescindible para la salvación. Y mi seguridad está en el hecho de que Él lo consumó. Él hizo purgación, podríamos llamarlo. Bueno, vamos a verlo. Él purgó nuestros pecados, expió nuestros pecados. Hebreos, vamos rápidamente al libro de Hebreos. Capítulo 1 y versículo 3. El cual siendo, hablando de Cristo Jesús, hermosos versículos aquí. Bueno, vamos a leerlo desde el 1 porque me gusta. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, fíjense, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ahí está, efectuó la redención, efectuó la purificación, es decir, la santificación, es decir, la justificación. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra, es decir, cuando murió y después resucitó y ascendió, se sentó en la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En su muerte Él cumplió, Él expió, Él purificó, Él trajo la justificación y pudo decir, consumada es la salvación. Entonces, mi seguridad de la salvación depende, número 1, en las promesas incondicionales de Dios hacia sus elegidos. Número 2, en el hecho que la salvación ya ha sido completa, terminada, consumada en la persona de Cristo. Si yo considero que mi salvación depende de mi moralidad, eso implica que la salvación no está consumada, porque está activa al día, dependiendo de mi pecado o mi pureza. Pero ya no tengo que preocuparme por eso, porque ya terminó, ya todo fue pagado, consumado, fue hecho ya. Tercero, la seguridad de mi salvación es porque yo soy, dice la Biblia, plenamente salvo. No parcialmente salvo, plenamente salvo. Esto es muy importante. Hay un grupo, de hecho hay como 2 o 3 grupos religiosos, no los voy a mencionar porque no vale la pena, pero hay como 2 o 3 grupos religiosos importantes que consideran que la salvación no es plena, que la salvación es una mezcla de obra y gracia. ¿Okay? Explico. Hay aquellos que dicen, qué bueno, gloria a Dios, que recibiste a Cristo Jesús por gracia, por medio de la fe. Qué bueno. Eso es buenísimo. Pero no es suficiente. Tú necesitas, para ser plenamente salvo, necesitas bautizarte. Qué bueno que aceptaste la gracia, pero esa es salvación parcial.
para tener la plenitud de la salvación, tienes que posteriormente bautizarte. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la salvación, o mi salvación, es hecha plena. Vamos a verlo. Ahí mismo en el libro de Hebreos, donde habíamos estado leyendo. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Y luego vamos a pasarnos al 7:25. Pero Hebreos 2:18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bueno, creo que ese no era el versículo que estaba buscando, pero bueno, vamos a ver el 7:20. Sí, creo que tengo ese problema con ese versículo. 7:25, vamos a ver el 7:25, a ver qué es lo que dice ese. Por lo cual puede también... No. Bueno, sí, dice, por lo cual puede también salvar, ¿qué dice? Perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Obviamente en el cielo como somos sacerdotes, sustentándonos, intercediendo, como nuestro Paracleto. Pero de hecho hay un versículo que era el que estaba buscando, hermanos, y creo que no lo tengo aquí, que es donde dice que Cristo Jesús nos ha salvado hasta lo sumo. ¿Okay? Ese era el versículo que estaba realmente buscando, que Él nos salvó hasta lo sumo. Y no sé qué pasó con ese versículo, ahí si lo encuentran se los agradecería. Pero sí, Él me ha salvado hasta lo sumo, me ha salvado completamente, ya no hay nada más por hacer. Y si yo divido la salvación y digo, es que la salvación se completa con el bautismo, pues el bautismo como tal entonces es una obra. Entonces si es una obra, invalida la gracia, ¿va? Porque no puedes tener ambos, o tienes gracia o tienes obras. No puedes mezclar las dos, o eres salvo por obras o eres salvo por gracia. Entonces para ellos que dicen eres parcialmente salvo y no salvo hasta lo sumo, porque te falta el bautismo, están diciendo qué bueno que eres salvo por gracia, pero te falta la obra del bautismo. Es por ejemplo, lo mismo sucedió con los Gálatas, por ejemplo. Los Gálatas habían mencionado que ellos eran salvos por gracia, pero llegaron los judaizantes y les dijeron, qué bueno que son salvos por gracia, pero les falta una cosa para ser verdaderamente salvos, la circuncisión. Es lo mismo. Y Pablo elaboró esa carta tan tremenda en contra de los Gálatas por estar aceptando esa religión falsa de los judaizantes, diciendo, qué bueno que eres salvo por gracia, pero te falta la obra, la circuncisión, para poder ser plenamente salvo. Es absurdo. Ya me indicaron que tenemos poco tiempo. Entonces, punto número 4 dice, además de la seguridad, otra fuente de la seguridad de mi salvación es que, como ya mencioné, ya lo he tocado, no depende de mi justicia la salvación. Ahí descansa mi seguridad. No depende de mi justicia. No, yo soy inmundo, yo soy inicuo, soy salvo por gracia y por lo tanto justificado. He sido declarado inocente por la obra de Cristo Jesús, sí. Pero yo en mi carne, yo soy una persona inmunda, yo soy un inicuo, soy un pecador salvo por gracia, simplemente. Pero sabiendo eso, si yo tuviera que decir, bueno, yo como inmundo, mi salvación realmente descansa sobre mi justicia, no, hombre, yo nunca podría vivir en paz. Viviría con un tremendo temor. No podría yo ni estornudar, porque mi salvación depende de mí. La salvación depende de la justicia de Dios. Isaías, capítulo 32. Y versículo 17, 32. ¿Sí? No.
Ah, perdón. Ya me había espantado aquí, teniendo problemas con mis citas. Isaías capítulo 32, versículo 17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. O sea, yo puedo estar reposando y tener seguridad para siempre, porque no depende de mi justicia, depende de la justicia de Dios. Ese es el efecto de su justicia, la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa seguridad de mi salvación descansa sobre su justicia. Por eso es que yo puedo tener paz. Si dependería de mí, me volvería loco. La realidad es que la seguridad no se basa en lo que nosotros somos, sino en lo que hemos llegado a ser en Cristo. Otra vez, la seguridad de la salvación no depende en quiénes somos nosotros, sino que se basa en lo que he llegado a ser en Cristo. Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, consumado es, de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo tengo ánimo porque mi fe descansa sobre la persona de Cristo Jesús, quien me ha salvado hasta lo sumo, quien por su justicia me ha hecho justo. Aquel que consumó la fe para que no dependiera de mí. Por último, el quinto punto, el último factor que contribuye a mi seguridad como salvo, a la seguridad de mi salvación, y para mí yo creo que es todos son importantes, pero es la seguridad del testimonio del Espíritu Santo que mora en el creyente. Todo aquel que ha sido salvo, que ha sido receptor de la gracia, que viene únicamente mediante Cristo Jesús y su obra, todo aquel que le ha aceptado, ha sido no solamente receptor de su gracia, sino receptor del Espíritu Santo. Hemos sido hecho morada del Espíritu, y es el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Dios, que habla a nuestro espíritu y nos da la seguridad. Primero de Juan, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Mi permanencia en Él, yo la puedo conocer por medio del Espíritu Santo que mora en el corazón de cada creyente. El Espíritu de Dios habla a mi espíritu y me da la garantía, la certeza de la salvación permanente y no temporal, la cual depende de su justicia y no de mi moralidad. Vamos a terminar con esto. Tiene que ver con la comprensión, no la emoción. Poder decir yo sé
que yo he creído, en quién he creído. Yo sé que yo soy salvo porque Él es el Todopoderoso que sustenta mi alma y me da la garantía de la gloria. No es una cuestión emocional, sino de comprensión. Si yo baso la seguridad de la salvación sobre mis emociones y no sobre la comprensión teológica, voy a terminar teniendo dudas de mi salvación porque mi fe no está fundamentada en esas 5 cosas que acabamos de mencionar. Se trata de comprensión. Vamos a leer estos últimos versículos. Juan, el Evangelio. Capítulo 20 y versículo 31. La palabra dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es una cuestión de comprensión, no de emoción. Colosenses, capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta el alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, es decir, conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Cómo obtengo esa firmeza de mi fe o la seguridad de mi fe en Cristo? Pues lo acabamos de leer. Por medio del entendimiento y el conocimiento que es dado a nosotros por intervención del Espíritu Santo. La salvación y la seguridad de ella no es un tema de emocionalismo, sino de entendimiento, de conocimiento, de comprensión. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes en esta mañana. Vamos a orar. Señor Padre, gracias les damos por este estudio acerca de la seguridad de la salvación. Gracias, Señor, porque usted en efecto no nos ha salvado temporalmente, sino permanentemente, por toda la eternidad. Gracias, Señor, porque usted pagó y usted consumó la salvación y depende de su justicia y no de nuestra moralidad. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.